por ser parte de esa bendición. Así que vamos a entrar a la lectura en esta mañana. Vamos al mensaje de esta mañana. Les voy a pedir que abran sus Biblias. En el libro de Génesis capítulo 13, versículos del 7 al 10. Génesis 13 del 7 al 10 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Hermano, les voy a estar predicando bajo el tema: las consecuencias de una mala decisión. Cada historia que encontramos aquí en las Sagradas Escrituras están con un solo propósito, y es el de enseñarnos lecciones importantes que nos pueden ayudar a no repetir los mismos errores que estas personas cometieron, a no sufrir las mismas consecuencias de dolor, fracaso, destrucción y muerte que muchos de ellos sufrieron en sus vidas, simplemente por no saber escoger. Todos los días nosotros como seres humanos debemos tomar decisiones, pero hay unas decisiones más importantes que otras en la vida, que no solamente van a afectar a corto plazo, sino que también a la larga pueden afectar no solamente tu vida, sino la vida de tus hijos, de tu familia. Por lo tanto, existen buenas o malas decisiones. Todo va a depender del resultado que obtengamos de esas decisiones. Como cristianos, muchas veces nosotros tomamos decisiones a la ligera, sin buscar la dirección de Dios. O a veces ni buscamos el consejo sabio de alguien. ¿Sabe lo que pasa? Cuando hacemos eso, estamos apostando a cometer graves errores que nos van a afectar en nuestro futuro. Por eso es necesario que antes de tomar una decisión, por muy simple que parezca, debemos consultar a Dios. Debemos doblar nuestras rodillas y clamar a Dios, a buscar la voluntad de Él. Porque usted y yo nos dejamos guiar por lo que vemos, por lo que oímos, sin preguntarle a Dios si era su voluntad. Y luego pagamos las consecuencias y entonces comenzamos a buscar culpables, comenzamos a señalar y muchas veces a culpar a Dios por lo que nos sucede. Por eso es necesario pensar no solamente en nuestro bienestar, sino en el bienestar de nuestra familia. Tomar en cuenta si va a afectar a ellos en el futuro la decisión que hagamos. Aquí vemos a Abraham. Su nombre aún no había sido cambiado a Abraham porque todavía no había recibido el hijo de la promesa. Pero él había salido de su tierra con su esposa y había llevado a su sobrino Lot. Y dice la Biblia que era tanta la riqueza que ellos poseían. Tenían oro, plata, ovejas, ganado, que hubo altercado entre sus pastores. Sabe que cuando ahí empieza la abundancia, muchas veces comienzan los conflictos familiares. Comienzan las envidias. Y eso no es bueno. Y Abraham
Le dice a Lot, ¿sabes qué? Para que ya no hayan problemas entre tus pastores y los míos, porque parece que la tierra se hizo más pequeña. Parece que ya no hay espacio suficiente para que los dos habitemos juntos. Así que vamos a decidir algo. Te voy a dar, escoge tú primero. Y Lot, hermanos, no titubeó, ni tonto ni perezoso, comenzó a ver alrededor. Vio para allá montañas, espinas, piedras. Vio para allá pura arena, no había nada. Pero vio hacia abajo una llanura verde. Dice la Biblia que parecía el jardín de Dios. Parecía el huerto. Había mucha agua, mucho pasto. Y era lo que él necesitaba. Tenía mucho ganado. Cualquiera de nosotros hubiera escogido lo mismo, ¿no? Y dice que Abraham le dijo, está bien, yo me iré para el otro lado donde no hay nada. Y Abraham tomó el desierto. Lo que Lot no sabía es que en esa llanura, tarde o que temprano iba a venir la consecuencia, porque los moradores de esa ciudad eran pecadores contra Jehová. Y Abraham se fue a la tierra de Canaán, donde tal vez no había nada, puro desierto, pero había una promesa sobre él. Y sabías tú que muchas veces, aunque te vayas al desierto, si hay una promesa en tu vida, si estás pasando por procesos difíciles, estás pasando por un desierto que pareciera que no hay salida, está la promesa de Dios, que ahí Dios te va a bendecir, que de ahí Dios te va a sacar, que de ahí Dios se va a glorificar. Y eso fue lo que pasó. Abraham escogió lo peor, pero la bendición de Dios iba con él. Lo que no sabía Lot es que esa llanura que era verde, esa llanura que parecía el huerto del Edén, tenía una maldición. Y que tarde o que temprano el juicio de Dios iba a caer sobre ese lugar. Pero Lot no lo sabía. Él no sabía que esa decisión, esa llanura verde, que parecía próspera, que parecía prometedora, iba a impactar la vida de su familia más adelante. Y esa decisión que él tomó, esa escogencia, iba a traer muerte a su familia. En primer lugar, le quiero hablar que debemos tener cuidado con lo que vemos y con lo que escogemos. Cuidado con lo que ves y lo que escoges. Mire Génesis 13, del 11 al 13. Dice, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente. Y se apartaron uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lot nunca pensó que haber escogido esa llanura iba a provocar una desgracia familiar en su futuro. La intención fue buena. Él buscaba el bienestar y la comodidad para su familia. Él buscaba el pasto verde para su ganado. Y parecía prometedor. Él vio la llanura y parecía buena a sus ojos. Pero Dios no habitaba en ese lugar. Era una generación rebelde y pecadora delante de Dios que vivían ahí. Entonces muchas veces nosotros podemos cometer también esos mismos errores. Se nos van a presentar oportunidades que parecen buenas a los ojos físicos. Muchas veces oímos que se oye bueno, se ve bueno, parece bueno, pero no le preguntamos a Dios, no consultamos a Dios antes de tomar una decisión. Y eso fue lo que le pasó a Lot. Se dejó llevar tal vez por el momento de enojo que había porque los pastores estaban peleando entre ellos. Pero a la lógica, si tenía razón, había abundancia de todo. Pero faltaba lo más importante. Faltaba la bendición de Dios ahí. Porque esa no era la voluntad de Dios.
Pero hay algo importante que debemos aprender de este pasaje, que dice que Lot no llegó directamente hasta Sodoma, sino él comenzó habitando en la llanura. Tal vez su ganado siguió creciendo y comenzó a expandirse, comenzó a crecer y empezó a irse a los linderos hasta que llegó a Sodoma. Tal vez la prosperidad, la abundancia era tanta y él comenzó a mover sus tiendas hasta que llegó a Sodoma. Tal vez él buscaba la comodidad. No sabemos qué era lo que lo iba atrayendo hacia la ciudad del pecado. Tal vez iba buscando el bienestar para su familia. El bullicio tal vez lo atraía. Las fiestas o el desorden que se oía del pecado. O tal vez no había buena recepción en esa llanura. En la ciudad tal vez hay buen wifi. A lo mejor hay buena señal para mi celular. Eso es extra. Lo traemos al contexto diario nuestro ahora. No sabemos qué es lo que se te está trayendo a ti. No sé qué es lo que estás viendo, que estás oyendo, que parece bueno. ¿Qué será lo que te está atrayendo a ti hacia esa cosa, hacia ese lugar? Y no es malo, hermanos, querer prosperar. Lo que es malo es sacar a Dios de esos planes. Lot comenzó a mover sus tiendas hasta Sodoma. Y lo que significa eso es que él comenzó a exponer a su familia, a su esposa y a sus hijos al pecado y a la maldición. Sin saberlo, él se iba acercando a esa ciudad malvada y comenzaron a acomodarse. Comenzaron a tolerar lo que se hacía ahí, les parecía normal. Y así nos puede pasar a nosotros muchas veces. Dependiendo con quién nos juntamos, dónde trabajamos, dónde vivimos. Nos acostumbramos, se nos hace normal. Comenzamos a tolerar el pecado y decimos, es normal, así debe de ser, así se debe de hacer. Sin saberlo, nos estamos hundiendo en el pecado nuevamente, nos estamos contaminando de ese mundo de pecado donde Dios ya nos había sacado. Porque la decadencia moral y espiritual de una persona, de un cristiano, no es repentina, no es directamente, sino es poco a poco. Comenzamos nosotros a distraernos, a dejar de orar un día, a dejar de leer otro día. Y cuando acordamos estamos fríos, ya no queremos venir a la iglesia. Comenzamos a entretenernos un poquito por acá, un poquito de pecado aquí, otro allá. Cuando acordamos estamos fríos y atados en el pecado nuevamente. Cuidado con lo que ven tus ojos. Cuidado con lo que oyes. La llanura parecía buena, estaba verde, fructuosa, pero no era la voluntad de Dios. Dios no se movía en ese lugar. Muchas veces anhelamos un buen trabajo y qué bueno, pero no buscamos la voluntad de Dios muchas veces. Se nos presenta la oportunidad, pero no consultamos a Dios antes de tomar una decisión. Venías a la iglesia, ahora tienes trabajo, ya no puedes venir. Esa no es la voluntad de Dios. Él no quiere que te alejes. Pero muchas veces nos desesperamos y tomamos decisiones rápidas sin tomar en cuenta a Dios. Y así de igual manera nos queremos mover a otra ciudad sin consultar a Dios. Cuidado, porque si no es la voluntad de Dios, no te va a ir bien allá. ¿A qué estás exponiendo a tus hijos allá? ¿Qué te atrajo allá? Pero si Dios te llevó, aunque no haya nada a tu alrededor, vas a ser de bendición. Vas a ser bendecido en ese lugar. Muchas veces vemos una escuela bonita. Ay, mis hijos deberían de estudiar ahí. Una escuela de prestigio se ve bonita, pero ¿qué le están enseñando ahí? Hay escuelas completamente liberales, llenas de homosexuales por todos lados.
A eso estás exponiendo a tus hijos, solo porque se ve bonito, se ve limpio. Tenemos que tomar en cuenta a Dios antes de tomar cualquier decisión. Oh, una iglesia linda, predican bonito, se oye bonito, todo es dinámico. Se habla de Dios, pero en realidad se mueve la presencia de Dios ahí. Antes de tomar una decisión, tenemos que estar seguros si es la voluntad de Dios. Porque cuando es la voluntad de Dios, aunque no te quieras ir de aquí, te vas a ir. Porque si no, tarde o que temprano se pagan las consecuencias. Y si te quieres ir y te vas y no es la voluntad de Dios, también vas a pagar consecuencias. Porque si Dios te tiene aquí es con un propósito. Aunque la tierra parece buena, no es buena. Aunque la llanura parece muy verde, si Dios no está ahí, no viene de Él y traerá consecuencias a tu vida y a tu familia. Pero ¿qué es lo que te está atrayendo a que tomes esa decisión? Debemos de obedecer a Dios antes, consultar a Dios para no pagar consecuencias como las que Lot iba a pagar más tarde. Lot escogió la llanura verde porque era sabio, buscaba el bienestar para su familia y eso no es malo. Pero él escogió con los ojos naturales y no dobló rodillas antes de escoger, para preguntar qué había en el corazón de Dios. Cuando hay abundancia que no viene de Dios, tarde o que temprano se va a terminar. Y muchos se preguntarán, yo antes me iba bien, estaba mejor. Y ahora que vengo a la iglesia, ahora que sirvo, ahora que esto y que el otro, estoy peor que como antes. Es que no era bendición eso que tenías. Tarde o que temprano eso te iba a causar graves problemas. Muchas veces Dios te va a quitar cosas que tal vez no eran sanas. Pero cuando lleva la bendición de Dios, dice que la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Pero ¿cuál era el pecado de Sodoma? Porque dice la Biblia que eran hombres pecadores en gran manera. Todos nosotros somos pecadores. No hay ninguno, dice la Biblia. Y el que dice que no peca es mentiroso, es pecador. Pero aquí hace énfasis que eran en gran manera, y aquí no vemos cuál es el contexto o por qué dice eso. Pero el profeta Ezequiel sí nos da más luz y nos explica un poquito más cuál era el pecado de Sodoma. Y miren Ezequiel capítulo 16, versículos 49 y 50 dice: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Era soberbia, tenía saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ellas y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Esta era una generación próspera, no les faltaba nada. Tenían abundancia, pero eran orgullosos, egoístas. Que eso no nos pase a nosotros. Si Dios te bendice, comparte con el necesitado. Ellos eran una generación orgullosa, egoísta, una narcisista, solo pensaban en ellos mismos. No se preocupaban en ayudar a nadie. Todo era yo. Pero lo que más les abundaba era el tiempo de ociosidad, el no hacer nada, el estar desocupados. ¿No le parece como que se parece algo a estos días? ¿Sabe que estos días que estamos viviendo,
Los jóvenes no tienen sueños, no tienen ilusiones, no quieren hacer nada. Pregúntales qué quiere hacer cuando sea grande. Nada. Es más, ni quieren dormir. Duermen de día. Se levantan a las 2, 3 de la tarde. Y ya está la mesa servida. No les falta. Tienen abundancia de pan. Tienen tiempo de ociosidad. ¿Y qué provoca eso? Una mente desocupada, presa fácil del enemigo para depravar su mente. Ahora vemos, hermanos, cómo el enemigo, a través de las redes sociales, a través del entretenimiento, a través de tanto tiempo libre que tienen nuestros jóvenes, cómo los está adoctrinando. Los lleva rumbo a una depravación moral. Y créame que cuando yo estaba leyendo, indagando, clamando a Dios, decía, tiene razón. Porque donde hay abundancia, hay prosperidad y no hay temor a Dios, el hombre se corrompe. En vez de que sea de bendición la abundancia, se convierte en maldición. Y eso fue lo que le pasó a Sodoma y a Gomorra. Mire, segundo punto. La abundancia sin el temor a Dios corrompe. Y anhelar la prosperidad no es malo, no es pecado. Todos necesitamos un mejor futuro, o queremos o anhelemos un mejor futuro para nuestra familia. Y eso no es malo. Lo malo es poner nuestra esperanza, todo nuestro esfuerzo y sacar a Dios de nuestros planes. Y eso es lo que le está corrompiendo al mundo. Están enfocados en el mundo material, en obtener todo lo que puedan, hacer dinero como puedan, sin tomar en cuenta a Dios para nada. Esto fue lo que le pasó a Sodoma y a Gomorra. Ciudades muy prósperas, con mucha abundancia de todo. No les faltaba nada aparentemente, pero les faltaba lo más importante, que era el temor a Dios. Y eso es el peligro que hay en la abundancia. La gente se corrompe, deprava la mente. Dice que los habitantes de estas ciudades eran soberbios, abundancia de pan y mucho tiempo libre, convirtiéndose su mente en presa fácil, en el taller del diablo, dice un comentarista. Si no, acuérdese lo que le sucedió al gran siervo de Dios. Usted dirá, eso a mí no me puede pasar. A David, el rey David, era tiempo de guerra. En vez de estar en la batalla, o en vez de estar intercediendo, se levanta por ahí como 9, 10 de la mañana en pijamitas, tomando su tacita de café, caminando por los pasillos, por los balcones del palacio. De repente oye un ruido, una regadera que se oía. Se estaba bañando una mujer y allá estaba aquel. La mente desocupada. Ese momento donde él debió estar en la guerra, estaba desocupado. Provocó que él cometiera adulterio. Y luego se convirtió en un asesino porque mandó a matar al esposo de esa mujer que él deseó. Mire el peligro que hay en una mente desocupada. ¿En qué estás entreteniendo tu tiempo libre? Y esta pregunta me la hacía a mí el Señor. ¿En qué ocupas tu mente? Dice el apóstol Pablo, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Mire, y es fácil. Usted nomás abre su celular para leer la Biblia. Cuando acuerda pasaron 2 horas y no ha leído nada.
la mente desocupada, viene el diablo y te dice, ¿te acuerdas de tu príncipe que tenías antes? Tu amor de verano. ¿Te acuerdas de tu princesita, tu Barbie? Voy a ver dónde está. Comienza usted a navegar, a investigar. Porque es lo que hacen los de Facebook. Anda chismeando, buscando la vida de otros. ¿Y qué cree? Después de horas la encuentra. Ya la hallé. Sorpresa. Esa su Barbie se le convirtió en Fiona. Su príncipe azul se le convirtió en Shrek. Qué desconsuelo. Perdió el tiempo. Pero la mente se le llenó de lascivia. Y por eso hay tanta infidelidad. Y no me diga que no. No le estoy hablando nomás por hablar. Hay mucho pecado oculto todavía. Por eso Dios sigue hablando, advirtiendo. Porque lo mismo que le sucedió a Sodoma y Gomorra, le va a suceder al mundo entero. ¿Sabe que la ociosidad lleva a la depravación sexual? Porque es una mente desocupada. Se ata a la pornografía. Y eso lo lleva a la homosexualidad. Si no, mire ahorita con la pandemia, cuánta inmoralidad ha salido del año 20 para acá. Todo el mundo encerrado en su casa sin hacer nada, día y noche. La depravación moral, cómo Satanás está adoctrinando a la juventud, aún a los niños. Lo está llevando a una depravación total. Y nosotros como padres, ¿qué estamos haciendo al respecto? Mire lo que le pasó a estas ciudades. Judas, versículo 7, solo es un capítulo. Versículo 7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Cuál fue su pecado? Fornicaron, depravación sexual, y luego fueron en pos de vicios contra naturaleza. Dios dejó cada órgano del cuerpo humano para una función. Pero cuando se le quita esa función que Dios dejó, se vuelve vicio contra naturaleza. ¿Y qué es el vicio contra naturaleza? Toda depravación sexual. Y Pablo nos lo explica un poquito más en el libro de Romanos capítulo 1, 26 al 28. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Está hablando del lesbianismo. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Está hablando del homosexualismo. Digamos, y toda esta ideología de género del día de hoy. ¿Por qué cree tanto invento? Todo es transcontinental, transnacional. Dice una, yo nací en Colombia, pero me creo francesa. Puras tonterías, mente desocupada. Y más loco está aquel que les cree. Y si no lo llama así, y ojalá que no nos censuren aquí. Cuando Lot escogió la llanura verde del Jordán, nunca pensó que esa decisión años más tarde le traería devastadoras consecuencias. Pero Dios, en su misericordia siempre,
hacia la humanidad y no hace acepción de personas, le habló a Abraham. Le dijo, ¿sabes qué? Sodoma y Gomorra ya me colmaron la paciencia. Y mire que Dios es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Pero llega el momento en que Él tiene que traer juicio, cuando el pecado ya es demasiado. Le dice, pero hay un problema. Allá está tu sobrino Lot y su familia, y no puedo destruirla hasta que Él no salga de allí. Y comienza Abraham a interceder, a negociar con Dios. Mira, si hubieran 50, 40, 30 justos, no había ni 5. Bueno, le dice, voy a tener misericordia de Lot. Y Dios tuvo misericordia de Lot y su familia, y decidió sacarlos antes que el fuego del cielo cayera. Y esa es la bendición que nosotros todavía tenemos hoy, de predicar esta palabra, hermanos, aunque parece dura. Debemos seguir predicando la palabra tal y como es. El pecado fue pecado y es pecado hoy. No es enfermedad, es pecado, es maldición, es abominación delante de los ojos de Dios. Y tarde o que temprano el juicio de Dios va a caer. Pero Dios es justo. Dios habla a tiempo. Dios está llamando al arrepentimiento. Él quiere que nos apartemos de esa manera de vivir. Y Dios envía a 2 ángeles. Y llegan a la ciudad y se encuentran con Lot. Lot ya no tenía tiendas, ahora ya había hecho su casa, su mansión. Y le dice Lot, no se vayan a quedar aquí en la calle. Aquí es peligroso, vámonos a mi casa. Y le dicen los varones, él no sabía que eran ángeles. Dice, no, aquí nos vamos a quedar. No, vamos a mi casa. Y que porfió con ellos, dice, y los convenció, se los llevó a su casa. Pero mire lo que sucede antes que ellos se acostaran. Y eso me lleva al punto 3, que es la desobediencia trae juicio y muerte. Antes de leer la porción, en Génesis no se nos da clara la idea de que Lot era un hombre justo, porque Dios le habla a Abraham para salvarlo a él. O sea que por la intercesión o por la fe de Abraham, la misericordia se estaba extendiendo a Lot y a su familia. Usted no sabe lo que su intercesión hace muchas veces. Usted no sabe lo que la oración mueve en el mundo espiritual cuando usted clama a Dios con fe. Por eso es necesario que cada vez que nosotros salgamos a evangelizar, oremos antes. No puede salir nomás así por allá. Es una guerra espiritual que se mueve en los aires. Usted sabe la guerra que se paga muchas veces o que se vive para dar una palabra fuerte. Pero es necesario. Hay que pagar el precio muchas veces. Muchas veces usted va a pagar el precio por su intercesión, porque usted está abogando por alguien delante de Dios. Y el diablo se enoja. Pero Pedro nos da una luz más clara, que Lot sí era un hombre justo, pero no hacía nada, no se movía de la ciudad. Miren, 2 de Pedro 2, 6 al 8 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda quiere decir aborrecible conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Lot todos los días afligía su alma, dice, oyendo las barbaridades que hablaban. ¿No le ha pasado a usted así o le pasa?
Pero él podía tolerar eso. Ya se había acostumbrado. Su esposa, sus hijas, no se movían del lugar, de la ciudad. Ahora Lot estaba pagando las consecuencias de esa mala decisión que había tomado. Todos los días él estaba afligido de ver la maldad de la gente. Estaba viviendo en carne propia la realidad de la ciudad donde vivía, pero estaba acomodado. Por eso le digo, antes de moverse a un vecindario, pero me va a decir, es que no tengo opción, está caro. Y sí, está caro. Pero muchas veces pagamos consecuencias. Yo mismo estoy pagando consecuencias por andar buscando lo más barato. Por eso, antes de tomar decisiones, busquemos la voluntad de Dios. Para que no nos pase lo que le estaba pasando a Lot. Ahora estaba afligido, estaba llorando, estaba clamando. Pero no aparece ni un versículo donde diga que él estaba tratando de evangelizar a alguien. Simplemente oía. ¿Qué me dice esto? Que no basta con afligirme, con ver y oír y llorar. Tengo que actuar. Muchas veces tengo que confrontar, pero debemos apartarnos del pecado, huir del pecado. Si no, tarde o temprano, el juicio de Dios caerá sobre nosotros. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Y los dos ángeles llegan a Sodoma y los convence Lot, le dice, se lo lleva a su casa. Se vénganse, vamos a dormir. Pero mire lo que sucede antes de que se acostaran. Génesis 19, 4 al 8. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Es que eso se contamina, se pega. No eran los viejos los depravados, también los jóvenes. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. No para conocerlos, hola, ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? No, para acostarse con ellos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y aquí yo tengo dos hijas que no han conocido varón, dos vírgenes. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Lot era un hombre justo. Y usted dirá, bueno, ¿cómo es un hombre justo si está sacrificando a sus hijas? O sea, ¿qué padre va a hacer eso? Pero él sabía la maldición que venía sobre estos hombres si violaban a estos hombres. Eran vicios contra la naturaleza. Por eso él les ofrece, ustedes son hombres, tengan mis hijas. Ya no cometan más maldición. Pero sabe, Lot sabía que sus hijas estaban a salvo, porque él sabía que ellos eran depravados, que ellos no iban a recibir las muchachas, ellos querían los hombres. Así estaban de depravados. ¿Cómo no iba a venir la ira de Dios sobre esas ciudades? Los ángeles confirmaron ellos mismos la depravación de esta generación. Ellos venían a cumplir la orden. Y tal vez Dios les permitió que experimentaran eso, que hasta ellos los querían violar. Y entonces le cuentan el plan. ¿Sabes qué, Lot? Por esto es que venimos a destruir la ciudad. Así que saca todo lo que tienes, saca tu familia, saca tus hijos, tus yernos, lo que tengas.
vámonos de acá. Antes que amanezca, Dios va a destruir estas ciudades. Y Dios no va a hacer nada antes de sacarlo de acá, porque Dios es justo. Dios no destruye al justo junto con el impío. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Vienen juicios a esta tierra. Dios promete cielo nuevo y tierra nueva. Todo lo que ves va a ser destruido un día. Por eso no te aferres a lo de este mundo. Pero antes que eso suceda, la iglesia va a ser raptada. Esa es la esperanza que nosotros tenemos, porque Dios es justo. Dios sacó a Lot y a su familia a la fuerza. Dice que amanecía y ellos empaquetando que iban o no se iban. Es que cuando el corazón se ata a las posesiones, y dice el ángel, vámonos deprisa, y dice que los agarró y a la fuerza los arrastró casi. Y comienzan a huir, le dice, tienen que llegar hasta allá, hasta la ciudad, hasta la montaña. Y dice Lot, yo no voy a aguantar hasta allá. Me va a alcanzar el juicio de Dios. Déjame esconderme en una ciudad que está aquí pequeña, que se llama Zoar. Le dice el ángel, está bien. Y mire, dice Génesis 19, 23 al 26. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego. ¿Quién lo hizo? ¿El diablo? No, Dios. Pero si Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas y se volvió estatua de sal. Les dio una orden, corran, escapen por su vida, no se detengan, oigan lo que oigan, les digan lo que les digan, no miren atrás, escapen, sálvense. Pero siempre hay uno que desobedece. Y la mujer de Lot, la curiosidad tal vez la mató. Tal vez al oír el estruendo, el olor a azufre, olor a quemado, se acordó de la comadre, se acordó de las alhajas que le quedaron en el baño, se acordó del yerno preferido, qué sé yo, o la mascota, el gato. Sea lo que sea, pero miró atrás, desobedeció y quedó hecha estatua de sal. Hermanos, este mensaje es para que reflexionemos. Mire, en este caminar de la salvación, desde el momento que usted acepta a Cristo, usted es salvo, pero le espera un largo camino. Desde el momento que ellos salieron, iban en el camino a la salvación. Pero ya en el camino empezaron a oír estruendos, empezaron a llegar el olor a quemado, empezaron la curiosidad. En este camino es largo, no sabemos cuándo suceda que Cristo venga por su iglesia o nos sorprenda la muerte en el camino. Pero debemos estar preparados. Se pierde la salvación. Y hay muchos que no les gusta que diga esto. Se pierde la salvación. Dios no quería, envió y a la fuerza llevaban a Lot y a su esposa y a sus hijos. La salvación era para todos. Pero cuando le faltaban pasos ya para llegar a la ciudad de escape, desobedeció, cayó de la gracia, miró atrás y murió. Perdió la salvación. Y Jesús nos lo recuerda. En el libro de Lucas capítulo 17, versículos 28 al 32. Y dice, así como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa,
no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Qué Dios no quiere que todos seamos salvos? Sí. Pero aprendamos de la mujer de Lot. Para eso quedó la historia. Ella decidió volver atrás, desobedeció y pereció. Igual va a ser cuando el Hijo del Hombre venga. Todos van a estar dormidos. Es que mi fe no va a salvar a mi esposa. La fe de mi esposa no va a salvar a sus hijos. Cada quien debe tener su propia fe, tener su encuentro personal con Cristo. La fe de Lot no fue suficiente para salvar a su esposa, pero Lot sí se salvó. Él y sus hijas huyeron a la ciudad, luego se fueron a una cueva. Pero ahora viene la consecuencia de lo que ellos habían estado expuestos por tanto tiempo: la depravación. Sodoma y Gomorra fue destruida, toda la llanura, todo lo que Lot había visto se destruyó, porque no era de Dios. Se acabó la riqueza, se quedaron sin nada. Entonces dicen las hijas: ¿sabes qué? Tengo una idea. Mi papá está viejo, ya no hay hombres en el mundo, se quemaron todos. ¿Y cómo va a seguir la descendencia de mi padre? Tengo una idea, le dice la más grande. Emborrachémoslo y acostémonos con él. Y eran vírgenes, pero ya conocían la maldad. Habían estado expuestas, que ya lo veían todos los días. Y lo hicieron y quedaron embarazadas de su padre. Y dice que él ni cuenta se dio. Cuando nace, aquí está tu papá y aquí está tu abuelo. Era el mismo padre y abuelo, eran sus hijas. Fueron expuestas a esa depravación y la llevaban en el corazón. De ahí viene el pueblo moabita y los amonitas, que si usted lee la historia de esos pueblos enemigos de Israel, depravados sexuales. La maldición se hereda. Y no es casualidad, hermanos. Muchos bisabuelos, tatarabuelos, abuelos, padres violados, todos, o incestos familiares. Se hereda. Pero a eso vino Cristo, a romper esas maldiciones de pecado. Pero basta que uno se pare y diga: en el nombre de Jesús, hasta aquí llegó esta maldición. Se corta en el nombre de Jesús. Eso es lo que el mundo necesita escuchar. ¿Por qué se tiene que repetir ese círculo vicioso, esa maldición familiar? De igual manera el homosexualismo. Hay que predicarles que hay un Dios que los ama, que hay un Cristo que murió por ellos y que los puede cambiar y transformar. Y Dios lo va a hacer. Como padres, ¿quién está influenciando a mis hijos? Antes que tomes una decisión, pregúntate: ¿me conviene esto a mis hijos? ¿Qué le estoy heredando para el futuro? La mejor herencia que le podemos dejar, hermanos, es el temor a Dios. Es el conocimiento de ese Dios que usted y yo conocemos. Porque tu fe no los va a salvar. Ellos necesitan que nazca su fe en sus corazones también. No sé quién esté influenciando a tus hijos. ¿Será Disney? ¿Las redes? ¿A qué los estás exponiendo?
con esas decisiones que estás tomando. Que sea Dios ayudándonos a predicarles, porque es en casa donde debemos influenciar a nuestros hijos primeramente, antes que el mundo te los adoctrine y te los deprave como está el mundo ahora. Por eso sabemos que Cristo viene pronto, porque el mundo está mal y va peor, pero antes nosotros nos iremos con el Señor. Póngase de pie, vamos a orar.